Su soberanía le permitió pasar por todo esto, el judaísmo, el fariseísmo, para luego Dios mostrarle y revelarle cómo son las cosas a la manera divina, a la manera del reino, a la manera de Dios. Entonces, ahí es donde el Señor le estaba diciendo a este varón por revelación que fue apartado aún desde el vientre. Ahora, ¿para qué lo llamó? ¿Para qué lo apartó? O sea, lo llamó por la gracia, lo llamó por la misericordia. Y el verso 16 dice, para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase. O sea, el propósito era para que revelara a Jesucristo. El tiempo es señalado. Por eso Dios no llega en el momento, como a veces decimos, ni antes ni después, sino en el momento que es, en el momento señalado, en el año señalado, en el día señalado. Dios tenía un día señalado para Saulo. Dios tenía un momento específico en su cronos, en su kairos, su tiempo, para revelar a Jesucristo. Dios sabe en qué momento lo revela, en qué momento se va a manifestar a una persona. Eso lo hace Dios, no la religión, eso no lo hace el hombre. Por eso en el reino Dios nos enseña que Él es el que se revela, que Él es el que se da a conocer a los hijos de los hombres. Ahora, algo grande le estaba Dios revelando a Saulo. Y, y era de que el Señor lo apartaba como un ministro, un apóstol, un predicador del Evangelio. Un siervo que iba a predicar el Evangelio al mundo gentil. Ahora, él recibe esa revelación, dice, cuando le agradó al Padre revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea que Pablo ahí no se fue de emocional a decirle, mire, esto, aquello, a los demás apóstoles, sino Pablo esperó que Dios confirmara su llamamiento y también le revelara a los demás apóstoles el llamamiento que había hecho sobre su vida. Bueno, aprender eso, hermano. Estos principios hay que tenerlos muy presentes para andar así de esa manera y pedirle a Dios que nos ayude, que no podemos nosotros promocionarnos, que Dios nos libre de eso, estarnos promocionando y de estarnos exaltando a sí mismos. Porque el que nos va a mostrar es Dios, porque Dios va a revelar en el momento que Él lo señala, lo, lo planifica, de ese momento, Dios le va a mostrar a la iglesia y le va a mostrar a los hermanos, mire, este lo llamé para esto, para aquello. Entonces Dios dice, ¿para qué llama? No es autonombramientos, no es autonombramiento, porque la iglesia está llena de eso, de autonombramientos, donde el hombre se autoproclama apóstol, se autoproclama pastor, se autoproclaman profetas, evangelistas, y entonces esos evangelistas se vuelven evangelistas, y, y esos obispos se vuelven avispas, porque pues su motivación es errónea, porque quieren muchas veces usar lo de Dios para la gloria de ellos mismos, para la gloria humana. Y el Evangelio no se puede usar para eso. El llamamiento no se puede usar para la gloria de los hombres. Ahora, dice Pablo, el verso 17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Mire para dónde se fue, Arabia. O sea, Pablo estuvo allá en Arabia, Dios lo tuvo un tiempo, y luego lo hizo volver a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ahí ya Dios, el Espíritu Santo, vino a relacionar a Pablo con Pedro. Ahora, fueron 15 días que estuvieron ahí. Ahora, pensemos por un instante esos 15 días. ¿Cuánto lo aprovecharían ellos para
testificar cada uno de lo que era Jesucristo, de lo que fue su manifestación a ellos y a la iglesia y a los demás discípulos. Uno debe aprender siempre que cuando uno se reúne con los hermanos para testificar de Cristo, para hablar lo recto, lo decente, para hablar lo que va a edificar, lo que va a bendecir mutuamente, porque cuando hablamos de las cosas del Señor en el Espíritu, nos vamos a edificar mutuamente. Fíjese que podemos hablar en la carne o podemos hablar en el Espíritu. Hay quienes hablan en la carne para exaltarse, para gloriarse, para mostrarse, pero hay otros que hablan en el Espíritu, testifican en el Espíritu para la edificación del cuerpo, la edificación de los hermanos, del oyente, del que está escuchándote, porque el propósito es que el que te escucha se edifica y es enseñado y es instruido por aquel que Dios esté usando para ese propósito, para edificar, para edificar. Ahora, Pablo fue movido a las regiones de Siria y Cilicia, por donde lo fue moviendo el Espíritu Santo. Dice, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Ya empezó a levantarse un testimonio en la vida del apóstol Pablo. Porque el principio no fue fácil, porque pues la gente dudaba del llamamiento, pensaba que eso no era genuino, que eso era algo que se había inventado el mismo Saulo para, así de esa manera, prender más cristianos y azotarlos y encarcelarlos. Pero transcurrido el tiempo, Dios, el Espíritu Santo, el Señor fue dando testimonio de que su llamamiento fue real, que esa revelación fue real, que eso no fue algo inventado, eso no había fingimiento en eso, sino que era real, venía directamente de Dios. Qué lindo cuando un llamamiento viene directamente de Dios y no viene de los hombres. Cuando Dios proclama a quien llama, eso es poderoso, eso es grande, porque no es el concilio el que está proclamando, no es la junta que la que proclama, no es Dios el que dice, Dios el que revela, así como un día le reveló al profeta Samuel acerca de David. Samuel llegó a la casa de Isaí. Isaí tenía varios hijos. Y la historia cuenta que pues David estaba cuidando las ovejas. Estaba cuidando las ovejas mientras que los de otros hijos estaban en la casa. En principio Samuel se fue de vista, se emocionó Samuel y Samuel empezó a decir, este es el ungido de Jehová y el Señor tuvo que decirle, no, este no es. El Señor lo frenó para luego revelarle quién era, el que sí había elegido. Siempre las emociones nos van a traicionar, siempre. Las apariencias nos engañan. Las apariencias nos engañan. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos guarde las apariencias, que nos guarde de las emociones, para no fallarle al Señor, para no errar, para no caer en carnalidad. Este es un tiempo muy crucial, demasiado crucial, y Dios le está haciendo un llamado a su remanente, a su pueblo escogido en la tierra. Y ese llamado que Dios le está haciendo a su pueblo en este tiempo es que se vuelva al verdadero evangelio. Es tiempo de volvernos al verdadero evangelio. Por eso a ti no te debe dar desidia, pereza de escudriñar la palabra del Señor. Escudriñe la palabra, los evangelios, las cartas apostólicas, porque ellas dan testimonios de la verdad. La palabra misma da testimonio de la verdad, el evangelio mismo.
Por eso usted no puede conformarse solamente que sea el pastor, que sea el hermano el que le predique y el que le lea la palabra. Usted tiene que leerla, usted tiene que ser disciplinado en eso, para que se ejercite, para que sea más entendido de la verdad, porque el testimonio de la verdad está en la palabra del Señor, está en la palabra del Señor. Entonces hay que renunciar a la desidia, hay que renunciar a lo cómodo, a la comodidad, porque el que vive de pereza, desidia, entonces fácilmente va a ser arrastrado por aquellos que perturban el Evangelio. En los días de Pablo habían quienes perturbaban el Evangelio, opositores, gente malintencionada, gente que estaba endemoniada, con corazón torcido. Y los habían en los días de Pablo. Ahorita hay más, hay más hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Ahorita hay más lobos que antes. Por eso el mismo apóstol dijo, guardaos de los malos obreros, los perros, de los que mutilan el cuerpo del Señor. Y ahorita hay mucha jauría de perros, malos hombres, hombres que están en mano con la mente saturada de maldad, con el corazón lleno de basura, inmundicia, que no son aprobados, sino reprobados en cuanto a la fe y al verdadero evangelio. Entonces, es importante que el remanente del Señor Jesucristo en la tierra se vuelva al verdadero evangelio. Ahora, Pablo quería que los Gálatas estuvieran en el verdadero evangelio, en la verdad del evangelio. Pero los Gálatas se dejaron seducir, se dejaron hechizar. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Pablo hace una exhortación más adelante en cuanto a eso, después lo vamos a escudriñar, lo vamos a seguir estudiando, porque ser hechizado es fácil, ser encantado es fácil. Por eso usted se puede meter a las redes y usted ve un profeta y ve por allá y tiene una elocuencia. Y entonces usted se va por la elocuencia, usted se va por eso, por la apariencia. Y por la elocuencia queda prendido, queda hechizado. Entonces meten encubiertamente herejías, un veneno que está oculto, un veneno que hace daño, un veneno que hace que muchos empiecen a irse por un evangelio diferente, por prácticas raras. ¿Cuántas prácticas raras? Prácticas que no son de Dios. Uno ve ciertas prácticas en los cultos que no son de acuerdo a lo que Dios enseñó, a lo que Dios enseñó. Ministraciones raras. Hemos visto, hermano, pastores con una manguera y, y abren esa manguera, esa llave y empiezan a regarle agua a todo el mundo y empiezan a hacer prácticas que, que no son de Dios. Y la gente empieza, hermano, a dejarse arrastrar, a dejarse arrastrar. Y son llevadas por una histeria, por emociones, por unas emociones que lo llevan a la locura. He visto ministraciones que no son de acuerdo a la enseñanza de Jesucristo, ministraciones que no son de acuerdo a la enseñanza apostólica. He visto ciertos pastores, entre comillas, que escupen la gente y empiezan a decir que esa saliva está ungida y cuando escupen sobre la gente entonces dicen, no, ya las personas van a recibir el milagro. Y son cosas que no son del Espíritu,
que no son del Espíritu. Y, y son cosas que arrastran, que hechizan. Y por eso esos lugares son llenos y la gente está hechizada. Y la gente está envanecida y la gente está loca. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Qué se mueve detrás? Porque es que en lo oculto hay cosas ocultas que no vemos. Hay demonios que no vemos. Operaciones satánicas que no vemos. Que operan, que se meten en las congregaciones para engañar, para producir en la gente un hechizo, un encantamiento. Y lentamente van apartando a la gente de la verdad del Evangelio. Lentamente la gente se va apartando y cae en prácticas de brujería, adivinación, espíritus de adivinación, espíritus de agoreros, adivinos. ¿Cuánto adivino hay en la iglesia hoy en día? ¿Y cuánta gente sigue los adivinos? Los falsos profetas, porque el Señor habló de los falsos profetas. Gente adivina, gente que no tiene el Espíritu Santo, sino tiene otros espíritus. Gente que tiene un poder manipulador, que es fuerte, que es muy fuerte, que manipula las mentes, que manipula. Y a través de esa manipulación hace que muchos se desvíen del verdadero evangelio. Por eso tenemos que orarle al Señor, decirle, Padre, presérvame en la verdad del evangelio. Tenemos que orarle al Señor, clamarle que nos preserve en lo que es la verdad del evangelio, que nos libre de las corrientes extrañas, de los vientos extraños que están en este tiempo operando en la iglesia, en las congregaciones. Están llevando a la gente, no a lo bueno, sino a lo malo. ¿Cuánta gente está siendo llevada no a lo bueno, sino a lo malo? Y las personas siguen en el error, fascinadas, fascinadas. Y creen que también, que es lo más triste, porque muchos piensan que están bien, que porque hacen esas prácticas ya Dios está contento. Pero no está basado, porque usted va a la escritura y esto dónde sale, ¿dónde está? ¿Dónde está esto? ¿De dónde sale esta práctica? ¿De dónde sale esta enseñanza? ¿De dónde sale esta doctrina? Entonces, cuando usted no lee la palabra, entonces, usted lo aprueba. Que porque lo dijo fulanito y que porque tiene muchos seguidores, y entonces lo dijo el fulanito, y que el ungidito y que aquello, pero usted no escudriña, usted no va a la luz de la palabra, no va a la luz de la palabra, no va a ello, porque la palabra nos va a mostrar, dice, ay, sí, mire, esto no, esto sí, esto no es, porque la misma palabra dice, esto sí, esto no, nos lo enseña el Espíritu Santo, nos lo muestra. Lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Así como lo estaba mostrando acá, el caso de Pablo. El llamamiento no era de los hombres, el llamamiento era de Dios. Estaba revelando. Por medio de esta carta se revela que el llamamiento de Pablo no fue por hombre, fue por Jesucristo, fue por la voluntad de Dios Padre, fue por el agrado del Dios Padre. Apartarlo, escogerlo. Entre muchos lo escogió Dios. Ahora le está revelando algo divino, algo que no venía, hermano, con manipulación y mezcla, algo puro, el evangelio puro, el evangelio limpio, el evangelio santo, el evangelio eterno, la gloria del evangelio mostrada, revelada, manifestada al siervo de Dios, para que así también enseñara la verdad a la iglesia, para que así también discipulara en la verdad del evangelio y llevara a cada discípulo, a cada instrumento que Dios le estaba dando
para que también fuera adoctrinado en la verdad del Evangelio. Pero fue adoctrinado en la verdad del Evangelio, revelado, porque venía con la instrucción del Señor, con el mandamiento del Señor, con la revelación del Señor. Ahí estaba el mandamiento, ahí estaba la instrucción, de acuerdo a la voluntad eterna del Dios soberano. Y Pablo se sujetó a esa voluntad. Pablo no se puso a inventar, Pablo no se puso a añadirle al Evangelio, Pablo no se puso, hermano, a hacer prácticas raras, no, 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 no. Pablo ministró en el Espíritu Santo. Cuando oró por los enfermos y el caso de los milagros que sucedieron a través del ministerio de Pablo fue ministrado por el Espíritu. El respaldo divino que estaba en el apóstol. Un hombre íntegro, un hombre que estaba en el temor de Dios, que no estaba jugando. Un hombre que no era torcido. Que no era un torcido como tanta gente torcida hay hoy en día. Se han torcido, hermano, y así tuercen las escrituras, y así tuercen las mentes y los corazones de muchos, y dañan, y son son dañinos, y están saqueando, el pueblo de Dios están saqueando el rebaño de Cristo, y lo están empujando por un camino destructivo, dañino, los empujan al precipicio, hermano, a través de la manipulación y de las malas enseñanzas y de las falsas predicaciones que abundan, falsas predicaciones, falsas enseñanzas, y hay que guardarnos de lo falso. Hay que sabernos guardar de eso, hermano. Hay que guardarnos. Por eso, cuídate de tener comezón de oír. Cuídate de eso. Cuídate de tener esa comezón y pica allí, pica allá y anda de rama en rama y no se establece. Porque hay hermanitos que no quieren establecer, que no quieren la instrucción, que no quieren la disciplina, que no quieren ser corregidos y no andan brincando y viven de sensaciones y emociones. Y no se establecen en el mismo lugar, sino andan brincando. No indagan, no le preguntan a Dios, no le consultan a Dios, sino que se dejan llevar por sus intenciones, por su corazón, por sus pensamientos del corazón. Y andan fascinados, muy fascinados. Y eso no se, y eso no trasciende para la vida espiritual. No trasciende porque no se crece, la persona no se edifica, no madura. ¿Por qué? Por la misma condición emocional y carnal. Porque no ha sabido crucificar la carne y las emociones. No las crucifica, no le entrega a Dios. No se conforma a las sanas palabras. Por eso el que tiene comezón de oír no se conforma a las sanas palabras, sino dice, yo quiero escuchar allí al profeta de moda, al apóstol que está de moda, a ese lo quiero escuchar. Pero esos pastores que tengo allá, no, ya no los quiero oír porque, qué aburrido. Qué aburrido oír ese pastor o esa pastora, qué aburrido. Quiero algo más novedoso. Y cuando el corazón se inclina a eso, corre peligro. Cuando un hermano se inclina y va inclinando su corazón a seguir cosas que no son, puede fracasar y puede ser arrastrado, puede ser contaminado. Y cuando una persona contamina, hermano, eso es terrible, es terrible. A mí me ha tocado ver mucha gente que se ha contaminado. Y cuando la persona se ha contaminado, la gente, hermano, la gente cambia, la gente se vuelve arrogante, la gente se vuelve prejuiciada porque se dejaron que contaminar, como los Gálatas, se dejaron que contaminar.
por los falsos hermanos. Falsos hermanos. Porque hay hermanos verdaderos, pero hay otros que son falsos. ¿Y el falso a dónde lo va a llevar? A lo falso, a la mentira, al error. El que es falso no lo va a llevar a la verdad, lo va a llevar es al error. Pero el hermano que es de la verdad, ¿a dónde te va a llevar? Pues a la verdad, a la verdad. Y por eso el hermano que es de la verdad va a hablarle la verdad, va a exhortar en la verdad. Y por eso nos gusta la exhortación, nos gusta muchas veces que se le exhorte. Entonces el hermanito le gusta que le toquen el violín, que le pasen la mano y que lo exalten y que lo levanten y que lo alaben. Entonces se va para donde le pasan la mano y donde lo van a arrastrar al falso evangelio, al falso evangelio. Es tiempo de estar en el verdadero evangelio. Es tiempo de permanecer en el verdadero evangelio. Y aquellos que no están en el verdadero evangelio, oramos para que Dios los traiga al verdadero evangelio. Los establezca en el verdadero evangelio. En ese verdadero evangelio sean establecidos. Sean formados en ese verdadero evangelio. ¿Con qué Dios forma? Con el verdadero evangelio. Así disipula, así el Señor forma a sus siervos, sus siervas, con el verdadero evangelio. Por eso, hermano, tome nota de lo que el Espíritu Santo te dice, te habla. Y, y póngase a leer la palabra. Póngase a escudriñar los cuatro evangelios. Póngase a leer las cartas. Apréndase eso, hermano. Aprenda la palabra. Escudriña la palabra. Te va al Evangelio Mateo, Marco, Lucas, Juan. Luego, hermano, escudriña Hechos de los Apóstoles. Luego vaya a Romanos. Vaya a la carta de los Corintios, primera, segunda Corintios. Lea Corintios. Poderosísimo lo que Dios enseña. Toda la instrucción que hay para la iglesia. Toda la instrucción que hay para los discípulos. A través de todas estas cartas. Léase Efesios. Léase Filipenses, Colosenses, Gálatas, lo que estamos escudriñando Gálatas, Filipenses, todas estas cartas son poderosísimas. Primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Santiago, Hebreos. Cuánta palabra, hermano. Cuánta palabra. Y a veces usted tiene la Biblia en la casa y ni la lee, hermano. No la lee. Le da pereza, le da sueño. Hay quienes dicen, no, para que me coja el sueño tengo que abrir la Biblia. Y leo dos versículos y quedo ya roncando, quedo fundido, fundida. ¿Qué opera ahí? ¿Qué está operando ahí? Espíritus, demonios que no quieren que usted lea la palabra. No quiere que usted se instruya en la verdad. Y por eso vienen los espíritus y lo duermen y por eso en la iglesia la gente duerme. ¿Por qué? Porque hay demonios que operan ahí. Y la gente se sienta en una silla a dormir. ¿Y qué está operando ahí? Demonios que no le dejan prestar atención a la palabra. Porque el diablo se mueve, el diablo ataca, el diablo por todo lado está ahí, hermano, tratando de desviar tus sentidos para que usted no esté en la verdad, sino esté en el engaño y la mentira. Entonces hay que ser muy entendidos, hermano, muy entendidos. El Señor vino a darnos un verdadero evangelio, para que estemos en ese verdadero evangelio, para que andemos en ese verdadero evangelio, el evangelio eterno del Señor Jesucristo, la palabra santa, pura del Señor Jesucristo. Eso no está en juego, eso no está, hermano, para que nosotros estemos jugando, ni estemos nosotros prejuiciados, ni estemos contradiciendo. A Dios no lo podemos contradecir. La verdad no la podemos contradecir. La verdad y la verdad la tenemos que aceptar, tal como Dios nos la está hablando. Y así Dios vino, hermano, empezó a hacer esa obra con los Gálatas a través de Pablo, pero los Gálatas ahí mismo, hermano, empezaron a caer un desvarío terrible, en un desvarío, por ponerse en ahí de oír.
escucharlo. Ay, mire que aparecieron estos hermanos y mire, están diciendo que es así, que no es como Pablo enseña, que no es como Pablo dice, y no es así. Y ahí se les mete un espíritu de rebeldía. Ahí, a los Gálatas les metió una rebeldía, un espíritu vino para que rebelaran contra la enseñanza apostólica. Se introdujo un espíritu de desobediencia, rebeldía. Eso es lo que introduce el diablo, rebeldía. ¿Para qué? Para que no haya una sujeción a la verdad, para que no haya una sujeción a lo que sí Dios estableció y a lo que sí Dios aprobó. Porque tenemos que ver a quiénes son los que Dios ha aprobado. Tenemos que ver eso, es decir, Padre, muéstrame cuáles son los reprobados y aprobados, porque hay muchos reprobados. Y diré, Padre, muestra cuál es el que está aprobado. Muéstrame, Señor, para no desviarme. Muéstrame para no caer. Revélame. Y le tenemos que pedir a Dios eso, amados. Le tenemos que pedir a Dios que nos muestre, que nos capacite para que estemos en la verdad. ¿En qué tiene que estar la iglesia? En la verdad del Evangelio. En eso tiene que estar la iglesia, en eso tiene que estar el pueblo de Dios, en la verdad del Evangelio. No estar por ahí de emocionales, ay, que es que yo corro allí porque es que me profetizan bonito, que porque me dicen cosas lindas, que porque me levantan, porque me ponen a mí en el centro. Que Dios nos libre de eso. Que Dios nos libre de estar, hermano, viviendo de emociones. Y estar corriendo, estar brincando de rama en rama y que es que allí, que la profetica, esto, que aquello, que la hermanita, el hermanito. Y entonces usted empieza a irse de emoción. Que porque me profetizaron, que como en la iglesia sí no me dicen nada, pero allá en otro lado sí me dicen que soy lindo, hermoso y que no hay otro como yo y que, mejor dicho, soy lo máximo. Y eso en la iglesia no me lo dicen, pero en otro lado sí me lo dicen. Que la gente corre para donde más le conviene, sin la guianza del Espíritu Santo. Porque hay muchos que dicen, ah, es que Dios me guía. ¿Qué, hermano? Es un invento, eso es una cosa disfrazada, una espiritualidad disfrazada. Falsa espiritualidad. Falsa espiritualidad. Hay cosas que son disfrazados. Eso es el disfraz, el antifaz. Entonces, para justificar la emoción de, ay, es que Dios me mostró, es que Dios me dijo. Y resulta que se está moviendo por la emoción, por la carne. Donde Dios te plantó, ahí vas a crecer. Donde Dios te puso, ahí vas a crecer y vas a cumplir el propósito donde Dios te puso. Donde Dios te coloca, ahí es donde vas a crecer. ¿A dónde tenía que crecer los Gálatas? A donde Dios los puso. Por eso hay la briega de Pablo fue, no, esa briega fue, déjeme decirle, fuerte, muy fuerte. Tuvo que bregar mucho, mucho. Que había mucho gabezón, mucho desobediente. Y tuvo que Pablo bregar y, ay, santo, y sufrir y dolores de parto. Porque ahí lo dice más adelante, dolores de parto tenía por los Gálatas. Porque tenía que Cristo formarse en ellos, Cristo formarse en ellos. Establecerse como un pueblo santo, un pueblo, una iglesia entendida, una iglesia gobernada verdaderamente por el Espíritu Santo y ordenada por el Espíritu Santo. Por eso, mis amados, hay que ponerle mucha atención al Evangelio verdadero. ¿Dónde está el Evangelio verdadero? En la palabra de Dios, en la Biblia. Ahí está el Evangelio verdadero. Y ahí está la enseñanza. Hay que escudriñar, hermano. Hay que escudriñar. Hay que leer el Evangelio verdadero. Hay que leerlo. Hay que escudriñarlo para no caer en el error de los Gálatas. Para no caer en ese error. Mis amados, siempre Dios nos está dando la palabra, nos la da con tiempo, nos la da
para que estemos alerta, para que estemos entendidos, para que estemos con el corazón abierto al Señor, al Espíritu Santo, para que cuando aparezca cualquier palabrero engañador, usted no caiga en el error, usted no caiga en el error. Por eso oro para que Dios te libre, oro para que Dios te preserve, oro para que Dios guarde tus oídos, tus sentidos, tu corazón, tus pensamientos sean guardados en Cristo, tu corazón sea guardado en Cristo, tu mente sea guardada en Cristo, preservada en Cristo, y que la sana palabra, la palabra del Señor que se siembra en ti, fructifique más, produzca más, produzca al ciento por una, produzca como debe producir, en el nombre poderoso de Jesús. Fructifiques más que fructifique la verdad de Dios en ti, que fructifique la verdad de Cristo en tu vida, fructifique más. En el nombre poderoso de Jesús, llamo la fructificación de Dios, del Espíritu, del reino, del Evangelio eterno de Jesucristo. Llamo esa fructificación sobre ti, sobre tu vida, vida fructífera, alma fructífera, vida fructífera, ministerio fructífero, porque Dios que hace, el que hace que ese fruto esté, que ese fruto permanezca en el nombre poderoso de Jesús. Abunde la verdad de Cristo en tu corazón, abunde la verdad de Cristo en tu corazón, sobreabunde la verdad de Cristo en tu corazón. Sea el poder de Dios derramándose ahora. Sea el poder del Espíritu Santo desatándose ahora en tu corazón, en tus pensamientos. Sean renovados tus pensamientos mediante el poder del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo te ministre. El fuego del Espíritu Santo se derrame ahora, se desate ahora en tu mente, en tu corazón, ahora mismo. Toda impureza sea derretida, toda impureza sea quemada. El fuego del Espíritu Santo te ministre ahora. El fuego del Espíritu Santo descienda sobre ti. El poder del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo esté sobre ti ahora. La presencia del Dios eterno esté sobre ti. El poder de Dios esté sobre ti. La revelación del Señor Jesucristo esté sobre ti. Llamo el poder de Dios. Llamo el fuego del Espíritu Santo. Llamo el calor del Espíritu Santo sea cubriéndote ahora, sea cubriéndote ahora, sea cubriéndote ahora en el nombre poderoso de Jesús y toda contaminación sea sacada, toda contaminación sea sacada de tu mente, tu corazón, que se vaya toda contaminación, que salga toda contaminación, que salga toda contaminación. Llamo el poder de la presencia de Dios, llamo lo del reino, llamo lo de Cristo sobre ti, venga lo de Cristo sobre ti, venga lo de Cristo sobre ti. Venga el poder de Cristo sobre ti, venga el poder de Cristo sobre tu mente, venga el poder de Cristo sobre tu corazón, que el Espíritu Santo te toque, que el Espíritu Santo te toque, que el Espíritu Santo se imparta sobre ti, que el Espíritu Santo te suministre ahora. Que fluya el Espíritu Santo sobre ti, que fluya el Espíritu Santo, que te preserve el Dios del cielo, que el Espíritu Santo te preserve, que el Espíritu Santo te guarde sin caída, que te libre del tropiezo, que te libre el engaño, que el Dios del cielo te guarde el error, que el Dios del cielo te libre de los malos obreros, de los que mutilan el cuerpo del Señor. Oh, que Dios te guarde, que Dios te guarde, que Dios te preserve, sea la presencia del Señor, sea la presencia del Señor, sea el poder de Dios, sea el fuego de Dios. Hay fuego sobre ti, hay fuego sobre ti, hay fuego de Dios, fuego, fuego, fuego. Ese fuego desciende, ese fuego se imparte ahora, ese fuego te limpia, te purifica, la presencia de Dios está sobre ti. Siento el poder de Dios fluyendo, la presencia del Espíritu Santo está fluyendo. La presencia del Espíritu Santo está fluyendo ahora. La presencia del Espíritu Santo. El
el Maestro, el Espíritu Santo, el Paracleto, el enseñador, el ayudador, el Espíritu Santo está en esta hora fluyendo. Está fluyendo, está fluyendo, está fluyendo. Es el Espíritu Santo el que te habla de la Escritura. Es el Espíritu Santo que te da la enseñanza, el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que te redarguye, que te muestra, que te revela. El Espíritu de Dios que te habla. Es el Espíritu del Señor. Es la verdad, la pureza de Cristo, el poder de Cristo, la presencia del Señor, del Dios eterno, del Dios del pacto, del Dios que hizo pacto para salvar, para redimir, oh sí, para levantar un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo santo y puro, el pueblo que Dios viene a levantar en este último tiempo. Recibe en esta hora, recibe el fuego, recibe la suministración del Espíritu. Recibe la presencia del Señor ahora, que te da en esta hora el Señor, te imparte, Dios es que te preserva, Dios es que te guarda. El Señor, confía en Dios, confía en el Dios que es amparo para ti, el Dios que es refugio para ti, el Dios que es proveedor para ti, el Dios que es ayudador para ti, el Dios que es consolador para ti, el Dios que es pastor para ti, el Dios eterno, aleluya. Ese Dios, aleluya, que es apóstol, que es profeta, ese Dios santo, ese Dios que opera con su gracia ministerial, con su gracia apostólica profética, la cual opera para edificarte, para establecerte, aleluya, en la verdad del Evangelio de Cristo, aleluya, en esa verdad, en esa verdad, en esa verdad. Que Dios te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, que el Dios todopoderoso te siga cada día preservando más para lo que está por delante, para lo que está por delante, en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones, mis hermanos.